Presidente Bernardo Arévalo entrevistará esta semana a los aspirantes a fiscal general como parte de la fase final del proceso de elección en la que evaluará sus propuestas antes de designar al nuevo jefe del Ministerio Público. El proceso avanza con posibles acciones legales aún pendientes. A días de la entrada en vigor del subsidio, los combustibles registran un nuevo aumento de hasta 1.20 quetzales por galón, el más alto del año, según monitoreos en estaciones de servicio, lo que impacta el bolsillo de los consumidores mientras se espera la aplicación del apoyo estatal. Insibume confirma la presencia de la primera ola de calor en el país, con registros que superan los 40 grados en regiones del norte y oriente, una condición que podrá extenderse durante la semana y que genera alertas por incendios forestales y efectos en la salud de la población. Amatitlán registra un repunte de violencia homicida con 10 personas asesinadas en menos de 3 semanas. Según la Policía Nacional Civil, los hechos estarían vinculados a la disputa entre la Mara Salvatrucha y el barrio 18 por el control de la venta de droga. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal condenó a 8 años de prisión por robo agravado a William Omar Chávez, alias El Simpatía, un hombre de 43 años que, según la PNC, acumula 35 delitos y 28 ingresos a la cárcel. Sospechoso de disparar en gala de medios en Washington, es procesado por intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y delitos de armas, un caso que podría llevarlo a cadena perpetua. Listo, gracias por estar con nosotros ya en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos que empezar la semana de la mejor manera, bien informados. Así es que aquí tiene lo que busca, noticias. Mire, previo a la entrada en vigencia del subsidio al precio de los combustibles, se registra un nuevo incremento, el más alto en lo que va del año. Este ajuste impacta el bolsillo de los guatemaltecos. Este domingo 26 de abril, el precio de los combustibles en el país registró un incremento de hasta 1 quetzal con 20 centavos en promedio, esto a 4 días de la entrada en vigencia del subsidio a los combustibles en Guatemala. El precio de la gasolina y el diésel registró incrementos significativos durante el fin de semana, según un monitoreo realizado por Prensa Libre. Los ajustes realizados por las estaciones de servicio fueron evidentes este 27 de abril, tanto en autoservicio como en servicio completo. Los precios en las gasolineras por autoservicio son: gasolina superior, 41 quetzales con 39 centavos, gasolina regular, 40 quetzales con 39 centavos y el diésel a un promedio de 42 quetzales con 39 centavos. Mientras que en los servicios completos los precios registrados son: gasolina superior 42 quetzales con 49 centavos, gasolina super 41 quetzales con 49 centavos, mientras que el diésel a un precio de 43 quetzales con 39 centavos. El alza a los precios se da en un contexto marcado por factores internacionales y a días de la entrada en vigencia del subsidio aprobado por el Congreso de la República, lo que representa un nuevo impacto para el bolsillo de los guatemaltecos. Al momento de la realización de esta nota, el Ministerio de Energía y Minas aún no había divulgado su monitoreo oficial de precios. Los datos presentados corresponden a un monitoreo independiente realizado en estaciones de servicio. Con información de Glenda Burrión, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y el subsidio a los combustibles ya tiene fecha de inicio y duración. Busca aliviar el bolsillo, pero incluye controles y condiciones. El subsidio temporal al diésel y las gasolinas entrará en vigor a partir de este viernes 1 de mayo y se mantendrá por un periodo de 3 meses. Así lo establece el reglamento publicado por el Ministerio de Energía y Minas, que define cómo se aplicará. En la práctica, el descuento debe verse directamente en el precio que paga el consumidor en las estaciones de servicio. El mecanismo es claro: las gasolinas aplican la rebaja y luego el Estado les reintegra ese monto. Pero para recibir ese pago, los expendedores deben cumplir con controles estrictos. Cada estación está obligada a registrar y reportar los galones vendidos, detallando los precios y volúmenes. ¿Quién verifica? El Ministerio de Energía y Minas supervisa el proceso y valida la información reportada, mientras que la DIACO puede efectuar inspecciones para confirmar que el descuento realmente se esté aplicando al consumidor.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas es el encargado de realizar los pagos a las estaciones, una vez que se confirma el cumplimiento. El reglamento también contempla auditorías y sanciones para quienes incumplan, como quedar fuera del programa de subsidio o enfrentar multas. Según el Ejecutivo, este apoyo es temporal y busca contener el impacto del alza de los combustibles que termina afectando el transporte, los alimentos y el costo de vida. Para Noticiero Guatevisión, reportó Mabel Saucedo. En otra noticia, Guatemala enfrenta una ola de calor. En algunas regiones las temperaturas han superado los 40 grados y podrían mantenerse durante los próximos días. Hemos llegado a Insibume para conocer si esas altas temperaturas mismas que también se percibieron durante el último fin de semana van a seguir durante esta semana, y es por ello que nos acompaña Cleofes Culajay, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda ampliar detalles sobre el pronóstico que se tiene para estos próximos días. Insibume registró temperaturas bastante elevadas, oscilando entre los 40 a 43 grados, siendo la más elevada de 43.4 grados en la estación de Zacapa, por lo que ya podríamos mencionar de que es la primera ola de calor, porque según la definición que utilizamos en Guatemala y parte de Centroamérica, es de que se presentan temperaturas en ese rango con 3 días consecutivos o más. El calor intenso que se ha percibido responde al efecto de la primera ola de calor en el país, la cual podría extenderse durante toda la semana. En las últimas 72 horas, las temperaturas han superado el promedio mensual en todo el territorio nacional. Las regiones más afectadas son el norte y los valles de oriente, donde los termómetros han superado los 39 grados Celsius, alcanzando entre 42 y 43 grados. Mientras tanto, en el altiplano central, las temperaturas han sobrepasado los 30 grados, lo que también representa niveles elevados para esa zona. De acuerdo con los modelos meteorológicos, estas condiciones se mantendrán durante los próximos días, lo que confirma la presencia de esta primera ola de calor. Autoridades advierten que este escenario puede aumentar el riesgo de incendios forestales, así como problemas de salud como golpes de calor y quemaduras solares. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y estar atentos a los reportes oficiales. Mientras tanto, las autoridades de protección civil se mantienen en alerta ante cualquier emergencia que pueda generarse por las altas temperaturas. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Y la temporada de lluvias está por comenzar en el país y su transición se espera en las primeras semanas de mayo. Se proyecta una canícula prolongada y temperaturas elevadas a mitad del año. La transición de la temporada seca a la lluviosa está próxima y se espera para las primeras semanas de mayo. Para el norte de Centroamérica, específicamente para Guatemala, esperamos un leve adelantamiento respecto a los años anteriores. Esto nos daría que podríamos estar esperando que se establezcan las lluvias entre la primera y la segunda semana de mayo. Sin embargo, se pronostica que las lluvias comenzarían a disminuir en junio y que entre julio y agosto se extendería la canícula con temperaturas altas. Esperamos que mayo tenga lluvias cercano a los valores normales. Para julio ya esperamos una disminución respecto a los valores acostumbrados, y julio y agosto ya esperamos la afectación de la canícula. En el foro se consensúa que todos estamos de acuerdo con que puede ser un evento más intenso y más prolongado. Acá se vería el fenómeno del Niño. Sí, esto, entre otros factores, también viene el fenómeno del Niño, afecta directamente la distribución de lluvias. Para el caso de Guatemala, cuando estamos en el fenómeno del Niño, tenemos disminución de lluvias y alza de temperaturas. No hay fechas exactas para la transición. Sin embargo, se estima que mayo sea lluvioso como en años anteriores, con la variante de una disminución de lluvias entre julio y agosto. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Bueno, y el Insibume informó el inicio también de la temporada de Lajares 2026 en el volcán Santiaguito, debido a la llegada de la época lluviosa en la región de la Boca Costa. Autoridades del Insibume y la Conred advierten sobre el inicio de la temporada de Lajares en el volcán Santiaguito, un fenómeno que podría generar descensos repentinos hacia comunidades del suroccidente del país. Las lluvias sobre el material volcánico acumulado en el Domo Caliente generan condiciones para la formación de lajares, es decir, flujos de lodo, rocas, ceniza y troncos. Los ríos Nima 1, Tambor y Samalá presentan acumulación de material que podría descender repentinamente durante lluvias intensas. Entre las áreas de mayor riesgo figuran el Palmar Viejo, el paso hacia el cantón La Estancia, el sector de Mil Palmeras y comunidades cercanas al río Tambor.
También se ha alertado a tramos del río Samalá y sectores cercanos a la ruta CA2 Occidente. Ante esta situación, autoridades y municipalidades deben fortalecer planes de emergencia y mantener monitoreo preventivo, señala la Conred. A la población se le ha recomendado no cruzar ríos durante lluvias y evitar permanecer en cauces, así como mantenerse informado a través de boletines oficiales. Reportó Andrea Domínguez. El presidente Bernardo Arévalo realizará esta semana entrevistas privadas a los aspirantes a fiscal general. Esta fase es clave previo a la designación del titular del Ministerio Público. El mandatario informó que entre martes y jueves entrevistará a los candidatos incluidos en la nómina enviada por la Comisión de Postulación, parte del procedimiento para elegir al próximo jefe del Ministerio Público. Las entrevistas serán privadas y se desarrollarán en el orden de calificación obtenido por los aspirantes durante la evaluación realizada por la comisión. El procedimiento para la selección del fiscal general está claramente establecido en la ley y es ese procedimiento el que establece qué es la función que le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República tiene la libertad de escoger dentro de un sexteto que le es entregado por la Comisión de Postulación. En estas reuniones, el presidente buscará conocer las propuestas de los candidatos para dirigir la institución, con énfasis en la forma en la que abordarían la persecución penal y el funcionamiento interno del ente investigador. En la ley está establecido que el presidente escoge dentro de esos 6. Y dentro de esos 6 yo voy a elegir libremente. El proceso continúa en una etapa en la que aún pueden presentarse acciones legales, según el Ejecutivo. Algunas ya fueron resueltas por la Corte de Constitucionalidad, mientras otras podrían conocerse en los próximos días. Y establecer una fiscalía que efectivamente cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de una manera independiente, de una manera autónoma, de una manera apegada a la legislación. La decisión final se dará a conocer cuando ya concluya esta fase, tras lo cual el presidente procederá a elegir al nuevo fiscal general a partir de la nómina remitida. La designación corresponde al Ejecutivo, conforme a lo establecido en la legislación vigente, una vez agotadas las etapas del proceso de selección. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Mire, el Congreso tiene prevista para mañana una agenda con varias iniciativas en discusión, entre ellas la Ley de Veteranos, reformas relacionadas al Impuesto Único sobre Inmuebles y avances en la Ley contra el lavado de dinero. El Congreso de la República programó para mañana una agenda legislativa que incluye la discusión de varias iniciativas, con prioridad en temas como la Ley de Veteranos, reformas al Impuesto Único sobre Inmuebles y el avance de la normativa contra el lavado de dinero. Según lo expuesto por la directiva, la propuesta sobre veteranos contempla ajustes a los beneficios establecidos, con un esquema de pagos definidos y un límite temporal para su cumplimiento. La iniciativa forma parte de los primeros puntos a discutir en el Pleno. Está la Ley de los Veteranos, la que les ofrecimos, la que dijimos que mantiene a la gente que está incluida en la ley, y vamos a quitar que son 3 años, vamos a decir que son 36 pagos, para que ellos cuando cumplen sus 36 pagos hasta ahí llega la ley. En la agenda también figura la discusión de cambios relacionados al Impuesto Único sobre Inmuebles. La propuesta será analizada mediante una mesa técnica antes de avanzar en su aprobación por artículos, con el objetivo de alcanzar consensos entre las distintas bancadas. Tengo entendido que quieren dejar a los que compran su casa por primera vez, a que no paguen UCI, a los que ya pagaron por muchos años y tienen que dejar de pagar en algún momento, a los adultos mayores. Eso creo que van a ser los consensos, y que la ley esta debe quedar solo para los nacionales,
no le aplica a extranjeros. Dentro de los planteamientos en la evaluación se incluyen posibles modificaciones para ciertos contribuyentes, así como criterios diferenciados en la aplicación de impuestos. Nosotros vamos a recomendar que la ley pase con 107 votos. En la mesa de diálogo vamos a decir por qué queremos. Según dirección legislativa, cuando usted cobra el IUCE, pasa a formar parte del patrimonio de la municipalidad. Usted está quitando algo de la MUNI y creemos que eso necesita una mayoría de 107 votos. Por otro lado, la ley contra el lavado de dinero continúa en su fase de revisión. Se prevé que una comisión legislativa finalice el análisis de enmiendas para posteriormente trasladarlas al Pleno, con la intención de avanzar hacia su aprobación con acuerdos previos entre diputados. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Pero el presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el cambio en el sistema biométrico del RENAP y aseguró que la actualización no afecta el ámbito electoral en medio de cuestionamientos por la adjudicación del contrato. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la implementación de un nuevo sistema biométrico en el Registro Nacional de las Personas y aseguró que se trata de un proceso técnico que no incide en el ámbito electoral. La declaración surge tras conocerse la adjudicación de un contrato cercano a 40 millones de quetzales para la modernización del sistema, en un contexto que ha generado cuestionamientos por el momento preelectoral y por señalamientos sobre el proceso de contratación. Lo que haré es me reuniré con el ministro de Gobernación, que es el representante del Ejecutivo en el directorio de RENAP, para pedirle que se haga un análisis, una revisión, una investigación del alcance de las cuestiones que han sido planteadas en los medios de comunicación alrededor de esta situación. Según información oficial, la actualización busca fortalecer la base de datos de identificación de la población, que concentra millones de registros como parte de los procesos internos de modernización institucional. El tema ha generado discusión pública por el momento en el que se realiza la contratación y por dudas sobre la empresa adjudicada y su experiencia en este tipo de servicios. El contrato fue adjudicado a partir de una recomendación de la Contraloría General de Cuentas en una licitación abierta que fue acompañada, se hizo un acompañamiento concurrente de la Contraloría General de Cuentas alrededor de esto. Eso indicaría que habría, desde el punto de vista formal, se habían cumplido con los requisitos de ley. El Ejecutivo reiteró que el proceso responde a necesidades técnicas del sistema de identificación y que, según lo expuesto por el RENAP, no tiene implicaciones en la integridad del padrón electoral, mientras continúan los cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y un presunto ciberataque habría expuesto información sensible de 2 universidades del país tras alertas difundidas en redes sociales sobre posibles filtraciones de datos. En el caso de la Universidad de San Carlos, señalan que el sistema financiero habría quedado vulnerado, exponiendo datos bancarios, registros de nómina y números de identificación personal. Una empresa de ciberseguridad advierte que la filtración podría revelar información sobre la estructura interna de la institución. Sin embargo, las autoridades universitarias aseguran que sus sistemas no han sido alterados y que la información se mantiene resguardada de forma paralela. Reportes indican que en la Universidad Rafael Landívar habrían sido filtradas más de 84,000 fotografías de estudiantes y docentes, junto con datos personales. Ambas universidades informaron que ya investigan el origen del incidente y pidieron a su comunidad atender únicamente información oficial, mientras continúan las verificaciones. Noticias del mundo. El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. Cole Allen, de 31 años, enfrenta una posible condena de cadena perpetua si es declarado culpable por el ataque ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington. Según las autoridades, el sospechoso habría intentado atacar tanto al presidente como a altos funcionarios presentes en el evento, en lo que sería el tercer intento de asesinato contra Trump en los últimos 2 años. En este contexto, la Casa Blanca responsabilizó al culto al odio de la izquierda por el incidente, en medio de una creciente polarización política en Estados Unidos.
El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha hecho que varias personas resulten heridas y asesinadas, y casi volvió a ocurrir este fin de semana. El ataque se produjo en un evento emblemático que reúne a políticos y periodistas y reavivó el debate sobre la violencia política en el país. Minutos después del incidente, Trump adoptó un tono más conciliador hacia los medios, a los que en el pasado ha calificado como enemigos del pueblo. Sin embargo, Leavitt insistió en que existe una demonización sistemática contra el presidente y su entorno. Quienes etiquetan y difaman constantemente y de forma falsa al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia y lo comparan con Hitler para ganar réditos políticos, están alimentando este tipo de violencia. En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados. El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. El presidente estadounidense Donald Trump exigió que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel. Según Trump, el presentador fue un autor de un despreciable llamado a la violencia por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump. El mandatario hacía referencia a comentarios del humorista en su programa, donde consideró que la primera dama irradiaba el aura de una futura viuda. La broma fue realizada el jueves de la semana pasada, pero fue recuperada por los republicanos tras el ataque del sábado por la noche en una cena a la que asistía Trump en septiembre del 2025. Además, la cadena ABC suspendió temporalmente a Kimmel de su programa nocturno ante presiones de la Casa Blanca. Y el ataque del pasado sábado durante la cena del presidente Trump con corresponsales no es un hecho aislado, forma parte de una ola de violencia política iniciada el 6 de enero del 2021 y que ha terminado con la muerte de una representante demócrata y un activista ultraconservador. El presidente estadounidense evacuado urgentemente del escenario por el servicio secreto. Esta imagen de la gala de los corresponsales de la Casa Blanca, convertida en blanco de ataques, cristaliza una violencia contra los políticos estadounidenses que no deja de crecer. Desde el asalto al Capitolio de enero de 2021, que causó la muerte de 5 personas, los representantes electos de todos los bandos están en el punto de mira. Empezando por Donald Trump, que fue objeto de un intento de asesinato en pleno mitin en Pensilvania. Salió milagrosamente ileso con una herida en la oreja. 2 años antes, fue Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes y tercera figura del Estado, quien fue apuntada en su propia casa. Un hombre se coló en su domicilio de California. Ella no se encontraba allí esa noche, pero su marido fue brutalmente agredido con un martillo. Sin embargo, esta violencia llegó también hasta el asesinato. El año pasado, Melissa Hortman, una representante demócrata de Minnesota, fue asesinada en su domicilio junto a su marido. A pesar de la conmoción que suscita cada acto, las escenas de violencia se repiten, como en el caso del asesinato de Charlie Kirk, un activista ultraconservador matado a tiros a plena luz del día en un campus. Tanto los políticos republicanos como los demócratas se acusan mutuamente de ser responsables de este aumento de la violencia, y en un país cada vez más polarizado, estos actos podrían seguir multiplicándose. Qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos más. Una serie de amenazas sobre posibles ataques armados en centros educativos ha encendido las alertas de las autoridades, que ya activaron protocolos de seguridad para proteger a estudiantes y docentes. Mañana no vengan. 4 palabras que causan pánico. Lo que para algunos jóvenes parece una simple broma o una excusa rápida para suspender clases, afecta a toda la comunidad educativa. Publicar o compartir estas falsas amenazas no es divertido y puede tener consecuencias legales. En menos de una semana, varios establecimientos han reportado mensajes intimidatorios dentro de sus instalaciones, lo que ha obligado al Ministerio de Educación a reforzar medidas preventivas e incluso lanzar campañas en redes sociales. El caso más reciente se registró en Ciudad Vieja, Zacatepeques, donde fue localizado un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo programado. Ante esta situación, autoridades pidieron a padres de familia revisar mochilas desde casa y anunciaron inspecciones en el ingreso de centros educativos.
A este hecho se suma otro ocurrido el 23 de abril en Jalapa, donde un mensaje similar obligó a suspender clases y a evacuar a estudiantes y personal. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectuaron diligencias para determinar el origen de estas amenazas, que ya son consideradas un delito. Se ha atendido con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y unidades policiales de prevención del delito, específicamente de escuelas seguras. El Ministerio de Educación ha informado que mantiene una mesa interinstitucional junto a otras entidades para prevenir la violencia en centros educativos. Indican que este fenómeno estaría relacionado con tendencias en redes sociales observadas en otros países. Hemos detectado que es una especie de reto o de acción que se hace a través de las distintas redes sociales o algún tipo de situación que se ha hecho en otros países. Aunque todo pueda tratarse de una broma, al final se estaría incurriendo en un delito, han advertido las autoridades del Ministerio de Educación, que contabilizan denuncias ya en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Jalapa y también Petén. Únicamente tengo la información de al menos 6 centros educativos, pero seguramente la unidad de prevención del delito a través de escuelas seguras tiene un mayor número. El ministerio ha hecho un llamado a denunciar cualquier amenaza a los números 110 y 1510 de la Policía Nacional Civil. Además, ha recomendado fortalecer los protocolos de seguridad, mantener comunicación con padres de familia y coordinar con autoridades ante cualquier alerta. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Y un ataque armado perpetrado en un expendio de bebidas alcohólicas dejó como saldo 2 hombres y una mujer muerta. El hecho ocurrió en el sector Puente Roto, aldea Nahualate, en San Antonio, Suchitepeques. Según información extraoficial, desconocidos ingresaron de forma violenta al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra las 3 víctimas. Luego del hecho, se fugaron. La información preliminar que se maneja por curiosos, que personas desconocidas se acercaron a este lugar y perpetraron este ataque armado huyendo con rumbo ignorado. Ya se ha hecho las diligencias correspondientes con PNC y se encuentra trabajando el Ministerio Público en el lugar. Prácticamente fallece la propietaria del negocio. Sí, es una fémina y 2 personas de sexo masculino que se encuentran fallecidas en este lugar. Las víctimas fueron identificadas como Lidia Rivas Merlos, de 37 años, Henry Zapón, de 51, y Nelson Morales, de 29, todos con residencia en el municipio de San Antonio, Suchitepeques. Socorristas informaron que al llegar al lugar del hecho ya no contaban con signos vitales. Al arribo de esta unidad se localiza a 3 personas fallecidas en el interior de un expendio de bebidas alcohólicas. Las mismas fueron identificadas como Lidia María Merlos, de 37 años, con domicilio en el casco urbano de esta ciudad, Henry Alexander Zapón, de 51, Nelson Iván Morales Baluch, de 29, estos últimos 2 con domicilio en este sector. Este hecho ha generado preocupación en la población local, que exige mayor presencia policial en aldeas y caseríos alejados del casco urbano del municipio. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y Amatitlán refleja un repunte en la violencia homicida. Del 8 al 26 de abril se reportan 10 personas fallecidas y 3 heridas por arma de fuego. La Policía Nacional Civil confirmó que la principal línea de investigación apunta a la rivalidad entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 por el control de la venta de droga al menudeo en Amatitlán. En 19 días, el municipio registra 10 personas fallecidas por heridas de arma de fuego, y el hecho más reciente ocurrió el pasado domingo, cuando 2 hombres fueron asesinados en el barrio San Lorenzo. Ellos se conducían a bordo de una motocicleta de color rojo, dispararon a unas personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en las afueras de una tienda en ese sector del municipio de Amatitlán. La rápida intervención por parte de la policía hizo posible la captura de los 2 presuntos sicarios integrantes de la Mara Salvatrucha. Uno de ellos es un menor de edad, el otro es un adulto, que fueron llevados cada uno a los juzgados respectivos. Se incautó la motocicleta y el arma de fuego. Incluso las cámaras de videovigilancia de la localidad lograron, en este caso, fortalecer el trabajo de operatividad de la policía para poder venir y ubicar a los presuntos responsables. De acuerdo con las autoridades, los 2 detenidos serían integrantes de la Mara Salvatrucha, conocidos con los alias del Afortunado y el Certero. Las primeras hipótesis indican que las víctimas pertenecerían a la pandilla rival. En ese periodo, las autoridades reportan los siguientes hechos:
8 de abril en el callejón Tapán, 2 heridos y un fallecido. En el lugar fue capturado el presunto responsable según la Policía Nacional Civil. El 13 de abril, a la altura del kilómetro 39, sector 2 Bahías, circunvalación al lago, el hallazgo del cadáver de una mujer con señales de violencia. El 19 de abril, en la Cuarta Calle, barrio La Cruz, 3 fallecidos y un herido. El 24 de abril, en el ingreso al callejón El Chajil, aldea Laguna Seca, un herido y un fallecido por arma de fuego. Ese mismo día, en el barrio San Antonio, fue localizado el cadáver de una persona envuelta en nylon y sábanas. Y el 26 de abril, 2 fallecidos y la captura de los presuntos implicados. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Miren, 2 familias guatemaltecas están de luto tras la muerte de sus familiares luego de un enfrentamiento armado entre pilotos por no cederse a la vía durante un congestionamiento vial. El tiroteo se produjo en el kilómetro 175 en Gualanzacapa, cuando 2 conductores iniciaron un cruce de palabras que escaló hasta desenfundar sus armas y enfrentarse a tiros. Las víctimas son una joven de 21 años que resultó gravemente herida y falleció cuando ingresaba a un centro asistencial, y un hombre de aproximadamente 69 años quien recibió varios disparos. En el lugar, Herbert, de 54 años, padre de la joven, era uno de los involucrados en el hecho y fue arrestado por agentes locales. En el lugar del incidente, autoridades decomisaron pistolas, una carabina, 8 cargadores, 109 municiones y 20 casquillos. Y en temas de justicia, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal condenó a 8 años de prisión por robo agravado a William Omar Chávez Velázquez, alias Simpatía. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, registra 28 ingresos a la cárcel y 35 delitos a sus 43 años. Alias el Simpatía, William Omar Chávez Velázquez fue capturado el 30 de octubre de 2025 durante un operativo policial en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Las autoridades lo señalaban como presunto responsable de robos agravados, principalmente bajo modalidad violenta. Tras su aprehensión en la Quinta Calle y Avenida Petapa, el caso avanzó en el sistema de justicia, donde el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal lo condenó a 8 años de prisión conmutables por el delito de robo agravado. El Ministerio Público demostró en el debate oral y público la culpabilidad de William Omar Chávez Velázquez por el delito de robo agravado tras el asalto a una joven de 21 años, a quien además de robarle sus objetos, atacó con una tijera, mientras ambos viajaban como pasajeros en un taxi colectivo. Aunque el fallo establece que la pena es conmutable, registros de la Policía Nacional Civil evidencian que el condenado cuenta con antecedentes por al menos 35 delitos y 28 ingresos a la cárcel, lo que lo ubica en una condición de reincidencia reiterada. A sus 43 años, Chávez registra 35 antecedentes por varias faltas y delitos, como posesión de marihuana, robo, tenencia de estupefacientes, agresión, portación ilegal de arma blanca, ebriedad y escándalo, riña en vía pública, posesión para el consumo, portación ilegal de arma de fuego, robo agravado, robo de vehículos y lesiones culposas. Con imágenes de Moisés Sheikh para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y el juez Víctor Cruz resolvió aplazar una vez más la audiencia de etapa intermedia del primer grupo de implicados en el caso Toma Usac Botín Político, debido a la incomparecencia de algunos sindicados, un abogado defensor y el Ministerio Público. Los señalados, Andrea Marcela Blanco y Alfredo Enrique Weber, además del abogado defensor Julio Guillermo Rendón, presentaron excusas para no comparecer ante la judicatura, mientras que el sindicado Javier Alfonso de León no se presentó a la cita programada. La audiencia fue aplazada para el 21 de julio. En esa fecha se conocerá la investigación realizada por el Ministerio Público. El caso fue develado en noviembre del 2023, luego de una serie de allanamientos del Ministerio Público relacionados con la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Y la audiencia de etapa intermedia prevista en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B
Dentro del caso Los Calaveras, Hospital Herrera Gerandi, fue suspendida debido a la incomparecencia del abogado Otto René Marroquín Ochoa, defensor de Carlos David López. En esta diligencia se conocerían los actos conclusivos del Ministerio Público, incluida la acusación formal y la petición de apertura a juicio contra los sindicados. Sin embargo, el juzgado reprogramó la audiencia para el miércoles a las 9:30 horas. En el tiempo que duró la audiencia, uno de los abogados defensores solicitó al juzgado que el caso sea declarado bajo reserva, argumentando que existe información sensible en las acusaciones que no debe ser dada a conocer por los medios de comunicación. Según el Ministerio Público, los sindicados enfrentan cargos por asesinato, asociación ilícita, extorsión, conspiración para cometer asesinato, cohecho activo y violación a la intimidad sexual. ¿Cómo se llama este? Y por denuncias de cobros ilegales y posibles robos, autoridades realizaron un operativo el pasado domingo en los alrededores del Zoológico La Aurora, en la zona 13 capitalina. Los pagos exigidos van desde 35 quetzales hasta $50 por parquear en la vía pública. De acuerdo con Jorge Aguilar Chinchilla, fueron identificadas 33 personas que se dedicaban a cuidar vehículos en el sector. Además, se instaló un puesto fijo de seguridad policial para resguardar a los visitantes y evitar esta práctica, tomando en cuenta que cada fin de semana el lugar recibe a más de 7,000 personas. Según la investigación del Ministerio Público, algunas de las personas identificadas podrían estar involucradas en la apertura de vehículos para sustraer pertenencias. Las autoridades buscan identificar a los responsables y prevenir estos hechos. En las noticias internacionales, el rey Carlos III fue recibido este lunes por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en el inicio de una visita de Estado marcada por tensiones transatlánticas y un nuevo supuesto intento de asesinar al presidente estadounidense. En la soleada tarde, Carlos III y Trump intercambiaron apretones de manos y al parecer comentarios amistosos. El martes, los Trump se reunirán con Carlos y Camila en el despacho Oval y ofrecerán una cena de Estado. La gira ha desatado una fuerte polémica en medio de la ofensiva del presidente estadounidense contra Irán, que abrió una inusual grieta entre Londres y Washington. Los reyes llegarán a Nueva York el miércoles, donde recorrerán el monumento conmemorativo 11S, antes de participar el jueves hacia Bermudas. Y el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, se reunió hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, se reunió el lunes con el presidente ruso Vladimir Putin en un contexto de estancamiento en las negociaciones tras el alto el fuego en Oriente Medio. Casi 3 semanas después de la tregua que puso fin a 40 días de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, Moscú se mantiene como uno de los principales aliados de Teherán. Los intentos de reactivar el diálogo, incluyendo la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, no han logrado avances en medio de posiciones firmes tanto de Washington como de la República Islámica. Durante su visita, Araqchi responsabilizó a Estados Unidos por el bloqueo de las conversaciones, mientras defendió la solidez del sistema iraní tras el conflicto. Por su parte, Putin reafirmó el respaldo ruso a una salida diplomática. Haremos todo lo que sirva a sus intereses, a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz pueda alcanzarse lo antes posible. El mandatario ruso también destacó la resistencia de Irán frente a las presiones externas, subrayando la relación estratégica entre ambos países. Vemos con cuánta valentía y heroísmo el pueblo de Irán está luchando por su independencia, por su soberanía. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz mientras continúan las negociaciones. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la iniciativa no cumple con las condiciones exigidas y rechazó cualquier esquema en el que Irán controle el acceso a esta vía marítima clave, por donde normalmente transita cerca de 1/5 parte del petróleo y gas mundiales. Por esta vía marítima, clave para el comercio energético mundial, transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos antes de la guerra.
Y en otras cosas, un trabajador murió en un accidente mientras se instalaba el escenario donde la colombiana Shakira dará un mega concierto gratuito el próximo sábado 2 de mayo en Río de Janeiro. El hombre, cuya identidad se desconoce, quedó con las piernas aplastadas en un sistema de elevación y fue retirado de la estructura por quienes estaban en el lugar. Posteriormente, los socorristas lo llevaron en una ambulancia, pero no sobrevivió. Hace varios días que algunas cuadrillas trabajan en el montaje de un monumental escenario sobre la arena de la famosa playa para el concierto de Shakira, justo frente al Hotel Copacabana Palace. Se esperan millones de espectadores de Brasil y el extranjero para el show. Estudiantes del Conservatorio Jesús Castillo realizan manifestaciones frente a la Municipalidad de Quetzaltenango, señalando que se les ha negado el uso del teatro municipal para eventos culturales, mientras la comuna asegura que desconoce sobre el caso. Con interpretaciones musicales, danza y arte, estudiantes del Conservatorio Jesús Castillo, que funciona en Quetzaltenango y atiende a estudiantes de la región de Occidente, manifestaron su rechazo ante los atropellos que se han registrado durante los últimos años en la ciudad de Quetzaltenango debido a la negativa de poder utilizar el Centenario Teatro Municipal para eventos artísticos. Los niños, jóvenes y docentes de este centro realizaron una marcha hasta la comuna altense para exigir a las autoridades municipales que preside el alcalde Juan López que se habilite este espacio para los estudiantes y artistas para hacer uso de las instalaciones para las actividades culturales. Bien, nosotros estamos el día de hoy aquí en el parque haciendo una manifestación de la cual estamos dando a conocer nuestra inconformidad de no poder ceder el espacio del Teatro Municipal, de venirnos y de decir no al lugar a nuestro expediente sin darnos alguna solución o indicarnos exactamente por qué nos está brindando. Únicamente nos dijeron que todo el año está ocupado, pero no vemos una agenda o cartelera para todo público que podamos nosotros decir por tal actividad está ocupado. Al evento también se sumaron artistas independientes quienes aseguran que no les han permitido utilizar el teatro municipal desde el año 2023. Estas irregularidades en el uso del teatro han empezado desde el año 2023 y desde el año 2023 se les ha negado la participación a muchos artistas. Tenemos el recuento de cuántos, incluso al artista Gaby Moreno, que es una artista reconocida a nivel nacional, y todo esto por fallas administrativas, por favores políticos y personales que se hacen entre la municipalidad y la administración. Pese a que se consultó la postura de la administradora del teatro, Emily Castro, al cierre de esta nota no se había pronunciado, pero el gerente municipal asegura que desconocen la situación y aclara que se han modificado los reglamentos para regular su utilización, pero que no se puede prohibir el uso a los artistas siempre y cuando cumplan con los requisitos. No se le puede negar el uso del teatro a ningún artista de ninguna manera, puesto que es un teatro para el artista, es un teatro para el pueblo de Quetzaltenango, pero sí es necesario cumplir con la normativa. Los padres de familia durante la manifestación aseguran que es lamentable que estos casos se den en una ciudad conocida como la cuna de la cultura y reunirán firmas para entregarlas a las autoridades municipales, reportó Lucero Zapalú. Bueno, con esa noticia nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía. Hasta aquí la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, pero mañana regresamos con más. Por lo pronto, descanse y tenga buena noche.